¿Cómo está, don Adolfo? ¿Cómo le va? Hombre, Michelle, bien, bien. Muchas gracias por la invitación o Sí. por la oportunidad de tenerme aquí hablando de algo que me gusta y de lo que conozco un poco y tengo una experiencia que me gusta compartir con Nada, las una personas. pequeña experiencia de 20 años nada más. Sí, vamos a hablar acerca de los seguros, ¿ok? Todo lo que tiene que ver tras el misterio y la mafia que hay detrás de los seguros. Oh, mafia o magia. No, Maya, sí. Porque es un tema que nadie escapa. Ajá. Hay que entender que los seguros es una ayuda importante, que los accidentes ocurren, forman parte de la vida. Pero los latinos, y ahí sí lo reconozco, tenemos cierta fobia acerca de lo que son los seguros porque a veces pensamos que estamos pagando algo que no necesitamos. Vemos culturas un poquito más avanzadas, como por ejemplo los europeos, la americana, la japonesa, que ellos entienden que el seguro forma parte de la vida, no es una cosa que no lo discute. Aseguran hasta los perros, ya vamos a hablar de eso, seguro para perros. Absolutamente. Mucha gente piensa que pasear un perrito es algo que no puede ocurrir y nada insulta que los accidentes Claro. ocurran. Y quería tocar este tema porque veo que hay tanta información, hay tanto que no se sabe. La información básica que se maneja es, tengo que comprar un seguro por si acaso me pasa algo, pero detrás O de eso, porque me lo exigen. exacto, como un requisito a la hora de abrir una empresa, de trabajo. O porque va a entrar a trabajar en una compañía y, por poner un ejemplo, los que entran a la base militar a hacer limpieza o a Ok. hacer algún trabajo, tiene que, entrando a la portería, tienen que mostrar una póliza de seguro. Sí, pero ahí está el punto que quería tomar. La gente lo ve como una molestia. Qué Claro, fastidio que tengo que comprar una póliza exactamente. de seguro y eso es lo que Eso, venimos a eso hablar. que estás tocando es una cosa bien, bien, bien puntual, bien clave. Resulta que hay una frase que se utiliza en la industria que dice más o menos como, todo mundo odia las compañías de seguros. Todo mundo necesita una compañía de seguros, pero nadie está dispuesto a gastarse una hora hablando con un agente de seguros. Eso sí es verdad. La gente, Entonces, la gente evita. Ok, quiero que se presente. ok, ¿Cuántos años de experiencia tiene estar trabajando en este mundo maravilloso de la aseguranza? ujú, Que al final lo que se trata de ayudar, ¿no? La claro, seguridad, porque claro. cuando sucede algo, eh, el seguro puede muchas cosas positivas. Mitigar o reparar, el concepto detrás del seguro es que tu vida sea lo más cercano posible a lo que era antes de que ocurriera el siniestro. Entonces tienes un carro muy bonito, le cayó un árbol, se lo robaron, se lo vandalizaron o lo chocaste o te lo chocaron. Si el carro fue pérdida total, de lo que te lo paguen, o si se dañó, daños muy fuertes, que te lo paguen y que te paguen esos daños para que tu vida sea lo más parecido posible a como era antes del siniestro o del Ok. accidente. Quiero que se presente. Colombia, hermana República de Colombia. Ujú. Bogotá para mí es algo muy especial, que yo todos mis cumpleaños, cuando vivía en Panamá, Ok. volaba hacia Bogotá. Oh, Tengo muy buenos amigos, me tiraba la rumba ya en en Bogotá. Bogotá Bueno, y sí, tengo buenos recuerdos, tengo familiares viviendo allá. bueno, Quiero que se presente y la pregunta al terminar su presentación, ¿siempre trabajó en la parte de aseguranza? ok. Entonces, bueno, mi nombre es Adolfo Soto, yo soy colombiano del Valle del Cauca, de Cali. Hace 24 años vivo con mi familia, mi esposa y mi hijo en este estado. Antes había venido unas 3 o 4 veces a Miami o a Houston, pero de visita. Yo antes tenía otra profesión, yo era técnico de copiadoras, entonces había venido a comprar suministros y máquinas y eso. Eh, entonces llegamos aquí hace 24 años, como les dije. Eh, He tenido varios trabajos, como todo, cuando uno llega aquí a este país tiene que, como decimos, caer corriendo y Ujú. empezar a trabajar en lo que se te presente. Entonces, con mi esposa limpiamos durante unos años limpiábamos un restaurante a la madrugada, entonces allí fuimos aprendiendo inglés al mismo tiempo, que es lo primero que hay que hacer aquí, tan Sí. importante como obtener un trabajo. Es mi consejo, el que les doy a mis amigos o a la gente que me pregunta, oye, tal, hermano, desde el primer día, desde el día cero, usted coma, beba, viva inglés Respire. y respire inglés todo el Sí, tiempo. Eso estoy de acuerdo con usted. es la premisa número uno. Y sobre eso, si le queda muy difícil apréndase una palabra diaria. Aunque se aprenda una palabra diaria, ya la está haciendo. Si le queda muy difícil una palabra diaria, apréndese una a la semana. Pero
como dicen, Avance. keep going, o sea, sin prisa pero sin pausa. Exacto. Y un día vas a descubrir que ya puedes sostener una conversación en inglés, porque al final del día una persona con unas 3.000 o 3.500 palabras en cualquier idioma puede sostener una conversación coloquial Exacto. con cualquier persona. Entonces, eso es básicamente bueno. Y después, entonces, un día empecé a trabajar en una agencia de seguros. El nivel donde se empieza en la industria de los ¿Haciendo qué? ¿Qué hacía ahí ahí exactamente? se llama el nivel de entrada se llama CSR, o sea, Customer Service Representative. Ok, pero este paso que viene de limpiar y de cierto tipo de trabajo, ¿fue una decisión que usted pensó, yo quiero hacer eso? ¿O fue algo que se presentó? No, es como todo, ¿no? Como uno siempre está como buscando la manera de mejorar o de avanzar. Entonces empecé a hablar con personas y alguien me dijo, no, pues que mi agente de seguros, y empezó, ahora todavía está pasando, pero en esa época era más marcado todavía, no habían agentes hispanos, Ok. ni había personal que atendiera a las personas hispanas. Entonces por ahí yo como que empecé a pensar y un día fui a comprar una póliza en un lugar y entonces de una vez me dijeron, bueno, ¿usted por qué no le interesaría? Y ahí fuimos como entrando en... Le vieron que tenía el cuero para... Pues yo no sé si, no sé es qué me vieron o qué, pero me ofrecieron y empecé. Entonces, te decía, el nivel de entrada es el de CSR, Customer Service Representative, es la persona que toma pagos, Ok. que manda los sobres, que manda el correo electrónico, prepara, bueno, ese tipo de tareas. Y después entonces uno empieza a estudiar y a sacar las licencias, que son 4 licencias, Property and Casualty and Life and Disability. Entonces, esos son 750 preguntas, esas licencias. ¿Cuántas? 750 preguntas. Hay un curso... Claro, tomas unas clases. O sea, pero ¿es una clase virtual o es un salón de clase? Puede ser virtual o presencial. Ahora, antes había presencial bueno, hay varias escuelas, pero había una en Federal Way que era presencial, pero ahora ya casi todo es virtual. Entonces, usted estudia a su ritmo. Yo me acuerdo que yo tenía un trabajo en el día y salía a las 12 de la noche. Y a las 2 de la mañana me iba con mi esposa a limpiar un restaurante por 2 o 3 horas. Entonces yo a veces llegaba tan cansado a acostarme a las 12 de la noche, pero para saber que tenía que levantarme a las 2 de la mañana, entonces yo me quedaba estudiando a veces. Te iba corrido. Seguía corrido. Cuando llegábamos del restaurante, mejor dicho, caía como un ladrillo, hermano, porque ya eso era de hecho completar casi 24 horas. Pero entonces así, haciéndole hasta que uno empieza a practicar las preguntas y las respuestas, ¿no? Y entonces, cuando uno ya pasa de 70% a 75%, no, yo creo que yo estoy listo. Y se avienta, pum, ahí te estrellas porque no la pasas. Porque en el estudio, ¿cómo se llama? En el folleto de estudio, te hacen unas preguntas, pero las preguntas reales pueden ser las mismas, pero te las cambian. Claro. Entonces, como que, digamos, Michelle está al lado derecho de Adolfo. Y la pregunta dice, ¿Adolfo está al lado izquierdo de Michelle? ¿Sí? Entonces ahí, cosas como esas. Esto no fue lo que salió. Cascaritas así, entonces muy No, analítico. entiendo. Bueno, entonces, sí, es el examen. Yo no conozco a nadie que lo haya Todo pasado. en inglés, ¿no? Estamos hablando que En inglés. Todo en inglés. Y no conozco a nadie que lo haya pasado de una. ¿En serio? El que diga, oh, sí, ese está chicaneando, como decimos en Colombia. Pues. Bueno, pero ok. Entonces, entró al mundo de la aseguranza. ¿En qué empresa estamos hablando y en qué año? No puedo mencionarte el nombre de la empresa. Porque yo trabajé 20 años para esa empresa. Entonces, se llaman agentes cautivos o exclusivos, cuando uno trabaja solamente para una empresa. Ya empezamos con el misterio de lo Claro, entonces, la cosa es que ahí puedes vender solamente las pólizas de ellos. Ok, pero ¿es algo nacional, estatal, regional? No, es una empresa, ¿De qué tamaño es una empresa hablando? grande, nacional. Ok, a las grandes ligas. A las grandes ligas y son franquicias, de hecho. Entonces, lo que pasa es que entonces, ahí cuando uno es agente cautivo solo puede vender pólizas de esa compañía. Puede vender de afuera si ellos no tienen una cosa que llama appetite o como apetito, pues. Entonces, me explico. Ahí, por ejemplo, se vendían pólizas comerciales para negocios para restaurantes, negocios de limpieza, negocios de landscaping, de mantenimiento de prados, etcétera. Ese tipo de negocios de compañías de pintura, pintores. Pero, por ejemplo, para techo no, de roofing. No se venden pólizas para
para los que reparan techos. Cada compañía se especializa en segmentos, ¿no? Ok. Hay compañías que toman este tipo de casas, pero estos no, este auto sí, pero este no. Entonces, a pesar de que ahí teníamos muy, muy amplio los segmentos, las opciones, entonces solo podíamos vender de pólizas de afuera, se llaman outside lines. Eh, Entonces, permíteme te Ujú. cuento. Entonces, trabajé 20 años ahí, muy bien. El hecho de ser bilingüe es una ventaja y lo resumo de esta manera. Si los americanos o el que solo habla inglés se tienen que dar codo entre ellos y competir entre ellos, mientras que el bilingüe tiene Margen de cobertura. más margen de cobertura, más amplio el segmento. Y en Washington pasa una cosa que antes era el único estado donde le daban licencia de conducir a una persona que no tenía documentos. Documentación, exacto. Entonces siempre, bueno, por muchos años, yo no sé, yo llevo 24 años aquí, siempre ha sido así, pero otros estados no. California, por ejemplo, en esa época no daba licencia a una persona que ¿Cómo no. se hacía con asegurar un carro en ese entonces? Una persona sin ¿En dónde? documentación. ¿En California? Acá. No, acá no, porque siempre le han dado licencia a las Ok. personas sin O sea, documento. entraba en lo legal. Estaba en lo legal. Entonces eso es una ventaja. Aparte de que hay una población hispana muy grande. La comunidad hispana en este estado es muy grande. Entonces, por ejemplo, Florida no le dan licencia a una persona que no tenga documentos legales. Y hay otros estados así. Ahora sí, por ejemplo, Nuevo México y otros estados, California, de hecho. Entonces, esa es una ventaja, el hecho de tener un estado con una comunidad hispana grande y de que a las personas le dan licencia de conducir muy fácilmente. Entonces, eso es un plus. Desde que comencé este proyecto de hacer los podcasts, una de las cosas que me quiero enfocar es yo como extranjero viviendo acá en Estados Unidos, 2 años y medio, ya llegando a 3. Es que luego que yo tengo ya una base, o sea, que estoy establecido, que estoy montando un negocio, que tengo mi trabajo estable, es que empiezo a descubrir un poco de servicios y hasta leyes y compromisos que tuve que haber asumido desde el primer día. Entonces, una de las cosas, yo creo que el principal objetivo de que yo quiero hacer este capítulo con usted es que sirva como un manual. Ujú. Un manual de cuando una persona llega y Ok. pisa un pie, no nada más en Estados Unidos, sino también en este estado, porque cada estado tiene Sus su propias legislación, reglas y su sus propias propia reglas y sus cultura y propios todo. juegos, sus propias reglas de juego. Ujú. Entonces, quería aprovechar con la gran experiencia que tiene usted y que trabaja en el pueblo latino, es de alguna manera hacer un llamado, de alguna manera, o hacer como una microlista, o sea, el top 5, por ejemplo, de todo lo que tiene que saber una persona recién llegada a este estado, de qué es lo que hay que hacer a nivel de seguridad. Claro. Entonces, Sí, sí, te entiendo. Eh, Obviamente, ¿no? Como dijo, creo que fue Abraham Maslow, el orden de las necesidades humanas. Primero, techo y alimentación, ¿no? Es lo que todos buscamos. Entonces uno llega aquí solo o con familia, lo primero es asegurar un techo, una alimentación y un trabajo, ¿verdad? Entonces, si tenemos esas tres prioridades, estamos apenas instalándonos, no conocemos mucho, no sabemos cómo movernos con mucha libertad por toda parte. Entonces, se entiende que la persona, su prioridad es alimentación, techo y obtener un trabajo. Entonces, si el ingreso está limitado, se entiende que los ingresos están limitados, a veces solo trabaja uno de los miembros de la familia. Entonces, la gente normalmente no, la aseguranza no, después, no, la aseguranza sí, después la saco, no, ahora y en ese después se pueden pasar un mes, 6 meses, un año, 3 años. Después ocurre muy frecuentemente que la persona se estabiliza, se establece, tiene su trabajo, tiene su apartamento o su casa rentada, ya tiene 1, 2, 3 carros, pero se acostumbró a vivir sin aseguranza. Entonces ahí es donde está el grave problema. Todos en algún momento dado hemos llegado a este país y hemos estado sin los documentos, sin la licencia o sin el seguro, pero no tienes que quedarte en ese estado, en esa zona de confort, ¿sí? Y entonces uno encuentra casos de personas que llevan aquí 25, 30 años. No tienen a veces hay gente que no tiene ni licencia de conducir, o nunca han tomado una póliza de seguros, o ni siquiera hablan inglés. Entonces, eso más tarde o más temprano te va a pasar una cuenta de cobro, porque los accidentes, para que ocurra un accidente es una combinación de 2 o 3 variables o de 2 o 3 factores, y eso es válido para los aviones, para los trenes, para los barcos, para todo. En la casa de uno le puede caer algo encima y lastimarte o causar un daño, alguna cosa. Se confabulan 2 o 3
ingredientes o dos o tres variables y listo. Entonces así pasa en los accidentes de auto también, perfecto. Entonces la mala combinación, que yo le digo, el combo perdedor. Ni tienes licencia, ni tienes un seguro, ni hablas inglés. Hablando de seguro de auto, pues estoy hablando. Entonces, a la hora que pase eso, pues estás en un problema porque Puedes perder todo lo que has puede hecho. perder todo. Ahora, si es un daño hiciste un rayón a un carro de $500, de 1,000, de 2,000, pues si no los tienes, se los consigue o termina haciendo un arreglo, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, hago un compromiso y te doy $200 semanales o 500 al mes, bueno, cualquier cosa de esas. El problema es cuando causas un accidente y eres liable, o sea, responsable por 5,000, 10,000, 20, 30, 80, $100,000 o más. Te arruinas tu vida financiera por muchos años. Y al final, la otra cosa es que si eres responsable y tienes una licencia de conducir, entonces, si no pagas, te suspenden la licencia. La compañía que paga por ese daño o esas lesiones personales del otro conductor al que lesionaste, le pagan a él y esa compañía se viene contra ti. Eso se llama subrogation. Entonces, esa compañía te manda una carta así, don fulano, usted causó un accidente tal día en tal lugar, donde nuestro cliente fulano de tal salió lesionado, entonces ya le pagamos a él, ahora páguenos de vuelta. Si usted no paga, le suspenden la licencia. Ellos pueden solicitarle al departamento de licencias que le suspendan la licencia a esta persona y se la suspenden. Entonces, al final terminas haciendo un acuerdo para pagar $100 mensuales. Entonces, de nuevo, ¿cuánto se demora uno pagando $25,000 a razón de $100 al mes? Por ahorrarte 80 o $100 o quería preguntarle esto. Yo veo que aquí las instituciones trabajan muy de la mano y también la parte bancaria. No sé si me equivoco al preguntarle esto, pero el hecho de que una persona nunca haya tenido seguro, haya tenido un accidente y tenga este tipo de situación de que tiene que llegar a un acuerdo, eso también perjudica en la parte crediticia en los bancos. O sea, los bancos ven, o sea, analizan si la persona es responsable con su... Absolutamente sí, y es por esta razón. Eso no lo sabía de una duda que tenía. Entonces uno causó un accidente, bueno, por muchas razones. Causaste un accidente o alguien causó un accidente que costó $1,000 o $2,000, nunca respondió las llamadas, nunca respondió las cartas, se cambió de dirección, se evaporó, no, o dejó de pagar el bill del celular, o dejó de pagar el bill del cable. Dejó de pagar la cuenta de un teléfono que sacó. De un teléfono, de lo que sea. Eso se va a una cosa que es cobro jurídico, que en inglés es collection. Entonces, el collection funciona como de esta manera. Por decir algo, esa persona no le pagó a la compañía de seguros. De hecho, a su propia compañía de seguros. La persona compra la póliza, pagó 2, 3, 4 meses y no volvió a pagar y quedó un saldo ahí de 80, de $100, o sea, de 40. Pierde la cobertura, pero la deuda está... La deuda, claro, porque... Está firmada. Absolutamente, porque funciona así. El bill o la factura se te vence para pagarle el 15 de un mes. Usted no pagó el 15, ni el 16, ni el 17. Si tuvo un accidente el 16 o el 17, dependiendo de las políticas de cada empresa, todavía sin haber pagado, te cubren. ¿Ok? Ahora, eso tiene unos días y le mandan cartas y textos y correos electrónicos, entonces hasta que la aseguranza se corta por falta de pago. Entonces, ese remanente no quiere decir que esos días 2 o 3 o 4 que tuvo cobertura son gratis, no, eso se lo facturan. Si usted no paga, así sean $3, 5, 40, 50. ¿Qué tanto puede escalar un problema financiero por no pagar un seguro? Déjame terminar. Porque te pongo el caso. Yo quiero ser más dependiendo del país, ¿no? Más pila que los demás, más avión que los demás. Más avión. Salir adelante. Sí, salir adelante de los demás. Que en Panamá, como quien dicen las personas que quieren hacer las cosas adelante, juega vivo. Un avión. Juega vivo. Y no, yo voy a sacar un seguro porque un trabajo me lo exige y a los 3 meses dejo de pagar eso. O sea, jurídicamente, ¿hasta dónde puede escalar eso? No, esa es una... Me imagino que pasa. Esa es una manera bien barata de comprar un problema bien grande. De esa manera te lo pongo. Entonces, hay 2 temas que tocaste allí. Entonces, íbamos en que la persona no pagó esos $50, esos $100 y se hizo el loco, no pagó, no sé qué, ¿cómo se llama? Se desentendió de eso. Eso lo mandan a una compañía de collection, que hay muchas, ese cobro jurídico. Las collections trabajan de esta manera. Entonces,
alguien le quedó debiendo a una compañía, al dentista, a cualquiera, $1,000. Entonces las compañías de colección, ellos tienen acuerdos. Entonces esa compañía de colección compra esa deuda por 50, por $100, porque lo que recuperen de ahí para adelante es para ellos. Entonces, por poner solo un ejemplo, puede ser más o puede ser menos. Entonces, una factura de $1,000, no, pues yo te doy 50 por eso. Y de pronto hay un acuerdo por allí, un tanto por ciento de lo que se recupere. Entonces, esa compañía de collection sí es un perro rabioso que te llama y te molesta y te manda cartas y te talla por donde sea para que les pagues. Y te llaman y te invitan a que hagas un acuerdo de pago. Y la gente, no tengo plata, no sé qué, no, ¿sabes? Son bien insistentes y esas personas están muy bien entrenadas para eso. Al final hacen un acuerdo de pago para que les pagues $50 al mes. Primero te la ponen bien fuerte, ¿no? Necesitamos que nos pagues semanal. O sabes qué, te doy la opción de que nos pagues en 2 contados, 500 y 500. Entonces ahí viene el juego, Ok. ¿no? Pero está sobre ti. Está todo el tiempo. Entonces, si usted no paga ni hace un acuerdo ni nada, eso ya está reportado en una de 3 agencias, que es Equifax, Experian, y hay otras, no recuerdo, que son las que manejan el récord de crédito de todas las personas en este país. Entonces, usted va a solicitar un préstamo para un banco, ahí te filtran por esas 3 compañías y ahí sale. Si uno va a comprar una casa, un carro, dice, pero aquí te aparece que quedaste debiendo en tal año. Ahí va a salir la foto de uno con un Ahí numerito. ahí sale todo el récord. Entonces, no, pero mira, quedaste debiendo en tal parte tanta O sea, plata. olvídate de tener apoyo financiero a nivel Así. bancario. O te lo prestan, pero mientras a una persona con buen récord de crédito le pueden prestar, dependiendo de la situación económica, pues de cómo esté las tasas de interés, permíteme, le prestan al 5%, al 6%, al 7%. A esa persona le pueden prestar al 28, al 29%. Es más, si uno tiene buen récord de crédito, las compañías de los bancos mantienen ofreciéndoles tarjetas de crédito con 0 interés. Y te dicen, sí, tú debes en tarjetas de crédito $10,000. Mira, te damos una tarjeta de 10,000 o de 15,000 a 0 interés por un año o por 18 meses. Te cobran solo ahí el 3% para arrancar y ya el resto, todo es 0% interés por un año o por 18 meses. Obvio, detrás de eso está la intención de ellos de que tú con esa ganga pues empieces a comprar y te endeudes y pues hagas el negocio financiero para eso. Entonces, eso por un lado. Lo otro que me preguntaste sobre de salirle adelante a las compañías, ¿no? De ponerse, la gente se pone creativa, ¿no? No, pues es que sí. Bueno, yo tengo mal récord, se ve muy frecuentemente. ¿Sabes qué? Yo quiero una aseguranza, pero solo para mi esposa. La quiero a nombre de mi esposa. ¿Y usted por qué? No, no, porque nada. Resulta que detrás de esa frase de solo para mi esposa está, el tipo tiene 2 o 3 tickets o accidentes o DUIs, Driver Under Influence, que es muy grave, muy malo. Un accidente at fault o negligent. El que causa un accidente y es culpa, te da 4 puntos a la hora de calcular el premium o el costo de la póliza. Un DUI te da 4 puntos también. Un ticket de velocidad da 2 puntos. Entonces todo eso va sumando. Entonces hay personas que mientras que alguien paga, por poner un ejemplo, $120 por una póliza al mes de auto, otra persona con esas mismas coberturas, mismo vehículo, viviendo en la misma ciudad, en la misma área, puede estar pagando $800, $1,000 porque tiene tickets y accidentes y tiene formas SR22, bueno, que es otro lastre que se le cuelga a la Yo póliza. sabía que en este podcast yo no iba a hablar mucho porque una de las cosas por qué lo invité, porque Gracias. usted da cátedra, o sea, de este No, tema y pues, es la experiencia. pues, La experiencia. Quería hacer, vamos a puntualizar. ok. Yo como trabajador, que tengo mi permiso de trabajo, voy a conseguir un trabajo, me consigo trabajo en la empresa X. Uh-huh. Yo como trabajador tengo algún tipo de derecho a nivel de saber si la empresa cumple con los seguros, porque yo voy a trabajar para ellos. Por ejemplo, voy a pintar casa en una empresa. Ok. ¿Cómo sé yo que la empresa me protege en caso de que me pase algo? O sea, tengo esas dudas. Son Ok, dudas pero así estamos al aire. hablando de cuando dices te pase algo, ¿es que te pase un accidente de trabajo? Sí, exacto. O sea, Bueno, ¿cómo yo como trabajador sé que mi patrón que me está contratando no me va a dejar morir? O claro. sea, exacto, eso es una duda Entonces, que tengo. es una excelente O sea, ¿qué pregunta. puedo yo preguntarle en el contrato? Mira, esta póliza no la veo. ¿Cómo tú...? Claro, entonces, eso se llama Workers' Compensation, Ok. que es la protección contra lesiones personales por accidentes de trabajo. ¿Sí? Entonces,
bajo la ley, y esa ley aquí es muy seria, O sea, estoy en el derecho de preguntar y él Tienes tiene el que derecho, responderme. tienes derecho de preguntar, debes preguntar, pero depende, o sea, si es una empresa registrada, usted puede meterse al departamento de Department of Revenue y ver qué empresa, cuándo se fundó, cuántos empleados tiene, el récord, si tiene reclamos, si tiene mala reputación o buena reputación. Uno de los departamentos el Department of Revenue es del departamento del estado de Washington, donde la gente registra sus negocios. Y también si tiene una non-profit organization o una ONG que llamamos en español organización sin ánimo de lucro, de todo está registrado allí. Pero todo negocio tiene que estar registrado ahí. Individual, partnership, o sea, compañías, asociaciones, todo, corporaciones tienen que estar ahí, grandes o pequeñas. Y una división del departamento del Department of Revenue, y es una agencia del estado de Washington, también se llama Labor and Industry. Labor and Industry es muy, muy riguroso con ese asunto de las compensaciones o de las protecciones por accidentes de trabajo. Entonces, si una persona dice, no, yo tengo una compañía de pintura o de mantenimiento de prados, de landscaping, y tengo 3 empleados, listo, con eso se quedan con 3 empleados, pero un día hay un accidente y la persona, y lo he visto, todo el tiempo tengo casos de esos. Entonces la persona le pasó algo como que cortando un prado, una piedra salió y le pegó, o le cayó un árbol, o alguna cosa que relacionada con el negocio. Entonces va al hospital, llega al hospital, sí, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal, esto. Todos los datos, ¿qué le pasó? No, pues que estaba trabajando en tal parte. Ok, ¿y dónde ocurrió? No, pues en tal parte, no, por tal, a tal hora, a tal fecha. ¿Y con quién trabaja usted o cómo se llama? No, pues mi patrón se llama fulano de tal. Y ellos van haciendo un rapport, se llama eso, un récord allí. Entonces, inmediatamente lo que están haciendo con esas preguntas es estableciendo si fue derivado de o un accidente de tránsito o un accidente de trabajo, porque ya saben a quién le van a mandar las facturas. Y si fue accidente de trabajo, ya crean un caso. Y entonces, porque de ahí se derivan muchas cosas. Entonces esa persona, no, pues que es que no puedo ir a trabajar por 4 días, el dolor, el ojo, no sé qué. Entonces eso va a ir, ese reclamo se hace contra Labor and Industry, o sea, Labor e Industrias. Es la agencia del Estado que va a compensar a ese trabajador por los días que no pudo ir a trabajar o por las secuelas, porque Claro. si le quedó un dolor de cuello, una amputación de un dedo, lo que sea, todo eso. Ok, vamos a seguir con las preguntas que hicimos un break. Ujú. Eso es lo bueno de grabar en vivo. De no grabar en De vivo. no grabar en de vivo, no grabar en poder vivo. editar, ajá. Ok, hay un caso, no voy a nombrar el país, Ok. para no nombrar el país, que era una compañía de delivery. O sea, chicos que van en una moto a un restaurante, a un pedido de un cliente, agarran el pedido, ahí se lo entregan y le dan una propina por eso. Y es una empresa grande, era la principal empresa de delivery de este país. Y el chico tuvo un accidente. Ok. Un accidente, cayó al suelo, tuvo doble fractura de pierna, algo así. Si mal no recuerdo, que era que un vehículo le pasó por arriba de las piernas. Y la empresa automáticamente lo despidió por el hecho de no entregar el pedido. Por eso que la pregunta anterior acerca de que uno como empleado, aquí, como me lo acabas de explicar, uno tiene como el derecho o puede preguntar al empleador, mira, ¿qué aseguranza tienes? Porque yo trabajo en una empresa, yo tuve una caída con una caja a algo muy leve, o sea, caí sentado en una caja, me resbalé y me trataron súper bien. ¿En Panamá? No, aquí Sí. en Estados Unidos. Me llamaron un taxi, me llevaron a una clínica, me revisaron, me vieron dos doctores, o sea, un general que fue el que me recibió y un especialista para traumatólogo. Y me dieron una semana de reposo y me pagaron esos días. Y yo, pero como todo latino, pero yo estoy bien, yo puedo ir mañana. No, es que la ley te obliga. La ley te obliga. Claro. Y aparte de eso, también la compañía me ofrece unos plus, otro tipo de seguro. A nivel de visión, a nivel de odontología, a nivel de lo que es salud general, que eso ya es para cubrirme fuera del ambiente de trabajo. Un seguro médico. Entonces, de ahí viene mi pregunta. En este caso del chico que le pasó, que es Latinoamérica, sabemos que es un poco más light con las normativas a nivel relajado, sí. Exacto, que aquí existe seguro hasta para comer, ¿ok? ¿Eso se podría pasar aquí en Estados Unidos? ¿Conoce algún caso, algo parecido? Mira, esto te lo ilustro con este caso. Bajo la regla, eso tiene que estar cubierto por la empresa y por la póliza de seguros
que protege ese negocio, la póliza de seguros de responsabilidad civil, o sea, de liability de ese negocio como tal. Cada negocio tiene sus propios riesgos y debe estar cubierto contra cada posible riesgo. Ejemplo, un restaurante tiene que tener una póliza de seguros que incluya no solo motorizados, sino reclamos derivados de la operación del negocio. Me explico. Usted va a un restaurante, pide arroz. Tú sabes que el arroz a veces viene con piedritas o con alguna cosa. Quedó mal lavado y usted está comiendo y ¡pum! Muerde y se le quiebra un diente. Eso tienes que documentarlo inmediatamente y actuar inmediatamente y llamar al mesero o al gerente, al administrador y documentar, y si tiene la manera de mostrar ahí la piedrita, tomar fotos y apuntar la hora y la fecha porque ahí hay un caso. Ese restaurante... ¿En serio? Absolutamente. O sea, usted... yo pido una comida y me llega vencida, mala, maloliente. O sea, yo puedo reclamar eso. Claro, no tanto maloliente, sino el hecho de que puede estar oliendo muy rico, pero tiene una bacteria ahí, listeria. Exacto. O tiene Escherichia coli o alguna de esas cosas. Y eso aquí, y conozco casos. En un restaurante en Tacoma, que no, por supuesto no voy a decir el nombre, llegaron como 5 militares a comer. Uy, de ahí aquí los militares son bien respetados. De ahí de Fort Louis, militares y el que sea. Pues cualquier persona, usted va a hacer una fiesta con unos amigos a un restaurante y usted come ahí y se va para su casa y usted le da una reacción, un dolor, una alergia, lo que sea, y usted va al hospital. ¿Y qué pasó? No, pues que comí esto, nada, lo van documentando. Al rato llega otro, y otro, y otro. Y cuando se aten los cabos y se relacione con qué es que es en el lugar, el Health Department inmediatamente es notificado. Van allá, cierran el lugar, confiscan toda la comida y toman muestras y la botan. Y la botan es destruirla. Tienes que destruirla, tirarla al tacho de la basura y le echan encima bleach. Bueno, estamos con el caso reciente de los huevos aquí en Estados Unidos, que hubo un caso enfermos, tenían una bacteria. Esa se llama... y no... la bacteria de los huevos. Okay. Sí, pero lo curioso del asunto es que no empezaron a investigar cuál estaba contaminado. Destruyeron los huevos del país. O sea, todos. Absolutamente. A veces ocurre que lechuga en tal parte confiscaron, no 3 o 4 bolsas, no. He escuchado noticias de confiscar 8 mil millones de toneladas. Toda la producción de una temporada de alguna verdura porque salió contaminada con Escherichia coli, que es una... Está el caso reciente del café de Starbucks, que estábamos hablando antes de grabar el podcast, que se ve el video está en redes sociales, que la chica en el drive-thru entrega los 4 coffee large al cliente, se le caen en las piernas y él tuvo que entrar en cirugía. Claro. Y hay una demanda de 35 millones de dólares. Esa demanda va a la aseguradora o directamente la empresa. O sea, la asegura... Es que tengo tanta duda. Si fue en un Starbucks, dice. Sí. Va contra la póliza de Starbucks. Contra la póliza de seguro. Póliza de seguros. Y como Starbucks son franquicias, entonces Starbucks no te deja usar los avisos de ellos, los logos, el material, los platos, nada de ellos, si no certificas que tienes una póliza de seguros en force. Y encima de esa póliza, ellos tienen otra más grande que se llama una umbrella paraguas, una que protege lo que no pueda proteger la póliza de 1, de 2 o yo no sé cuántos millones que le pidan a ese franquiciador pequeño. Bueno, esta es información muy interesante que el público general no tiene. Por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan para Uber Eats y trabajan para DoorDash. Ellos tienen algún tipo de... Porque sabe que eso es una aplicación que uno descarga. Sí. Uno se registra, luego la empresa lo aprueba y te da un número de operación. Y lo que es Amazon, DoorDash. Ahí acabas de abrir una caja de Pandora. Ok. Michelle, porque entonces... Esto no es crítica, simplemente es información público absoluta. general. Yo te cuento. Usted me pregunta, yo le comento. Para saber dónde estamos parados y saber hasta qué jugar. Pues. Entonces, de nuevo, todos necesitamos trabajar. Todos necesitamos devengar un sustento para nosotros y para nuestra familia. Entonces la persona, lo más fácil, un Uber. Listo, un Uber o un DoorDash o un Pizza Delivery, lo que sea. Entonces compran el carro, el aviso, sí, se necesitan personas delivery. Usted, sí, yo, ¿tiene aseguranza? Sí, aquí está. Entonces esa persona fue y compró... Seguranza del carro. De carro, o sea, el carro seguro está de asegurado. auto. Okay. Claro, un seguro de auto. Entonces, a mí me interesa tu seguro de vida, el carro. No, el del carro. Entonces... esa compañía, entonces, claro, listo. Entonces, aquí están las pizzas o lo que vaya a ser delivery y eso.
esa compañía no se desgasta ni se va a poner a averiguar qué tipo de pólizas tiene, ¿verdad? Esa persona fue y compró una póliza en la primera agencia que encontró, donde primero lo refirieron, y dijo que ese carro era commute, uso para pleasure, pleasure use. El pleasure use es el carro que hay gente que tiene 2, 3 carros. Entonces hay uno de placer, el que utiliza para ir los domingos con la familia al restaurante, ir a la iglesia. Carro familiar. Es carro pleasure use, solo de placer. El otro es commute, el que utiliza la persona para ir de la casa al trabajo, lo parquea ahí y por la tarde se va para su casa otra vez en ese carro. Ese es commute. Pero el carro que está haciendo paradas en un lugar y en el otro, ese es business use. Entonces, eso se lo oculta a la compañía de seguros porque sabe que le va a costar más. Y se le pregunta, y lo llena y en la aplicación firma. No, yo este carro no lo voy a usar, porque ahí le dicen, no va a ser pizza delivery y esto y esto. Por una razón muy sencilla. Las compañías, los que hacen delivery de pizza, hay compañías, hay marcas de pizza que si la pizza se demora más de 30 minutos, es gratis. Uh-huh. Entonces esos delivery andan... La podemos nombrar, Domino trabaja con ese sistema. Bueno, entonces ¿qué pasa? Que esas personas tienen la presión del tiempo encima y entonces andan, es más... O sea, no estamos diciendo nada malo, eso sale en la propaganda del restaurante, o sea, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Entonces, si en 30 minutos no tenemos la pizza, te la regalamos. O sea, esa persona tiene la presión encima, entonces va a tratar de manejar más rápido y si tiene 2 o 3 entregas, entonces el semáforo está en amarillo, pero se avienta y de pronto ya el otro... Bueno, hay más posibilidades. Sí, hay presión en el tiempo. Hay presión, entonces lo más probable es que eso termine en un accidente. A mí me pasó que trabajé con una amiga que ella trabajaba para una de estas compañías, vamos a evitar nombrar a alguien. Era en temporada de invierno, o sea, había hielo. Claro. ¿Ok? Había hielo. Y resulta que lo que pasó fue que un producto se cayó y se reventó, o sea, un galón de leche se reventó. Y tuvimos que hacer el reporte. Entonces, pues, cuando levantamos la caja, se cayó. O sea, se reventó. Y la empresa no tiene problema, reponen eso. O sea, con eso no hay problema. Había que tomarle la foto, hacer el reporte, dónde está, la hora, todo. Ahí nos tardamos 10 minutos en eso. Seguimos con la demás ruta. A los 15 minutos nos llega un mensaje que se apuraran porque no estábamos saliendo del margen de tiempo que teníamos para hacer la entrega. ¿De dónde salió ese mensaje? ¿De la compañía? De la aplicación, sí, de la aplicación. O sea, muévete porque te estás atrasando. Por eso, ¿quién lo mandó? ¿El cliente o el manager o quién? No, la aplicación. ¿Sabes que es un mapa que te dice dónde tienes que repartir? Te salió un mensaje. Y digo, Dios mío, o sea, tú sabes que hay nieve, estás congelado. O sea, todo está congelado. Tuve que pararme 10 minutos a hacer un reporte. Claro. Y ahí fue donde me salió esta duda. O sea, pasó un accidente. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda y a qué puertas toco y a dónde va a ir la demanda? ¿A dónde va a ir la demanda? Entonces ahí va. Quedamos en que la persona... o yo agrego a alguien repartiendo esas cosas. Claro. Entonces llego yo a la casa de la persona a repartir su caja y el carro no frenó por el hielo y me llevé el portón de la casa. A alguien o un ciclista o un motociclista, claro, todo eso es posible. Entonces ahí va. La persona, entonces la aseguranza, si necesito un trabajo, necesito dinero, pagar la renta, comprar los alimentos, entonces, un trabajo, si repartiendo pizzas, si va y compra una póliza, la primera que le ofrezcan. Como todos los vendedores tienen presión de vender encima y la persona va, dame la más barata que tengas. Claro. Dame la más barata. Y entonces, si ese agente no tiene experiencia o no tiene conciencia y ética, los agentes de seguros, como muchas otras profesiones, tenemos que tomar un curso de ética cada 2 años, renovarlo y refrendarlo por ese tipo de situaciones. Entonces, esa persona sí compró la más barata, 25, 50, 10. Que yo no la vendo, 25,000 para una lesión de una persona, 50,000 si son 2 o más, y 10,000 para daño a propiedad. O sea que si esa persona tiene esa póliza y dañó un carro y causó daños por $15,000, la compañía dice, sí, aquí está el cheque por 10,000 porque fue lo que él compró. Y el resto, búscalo a ver de dónde sale. $10,000 aquí en reparación de un carro es... No, pues eso son 2 o 3 latas y ya estuvo. O sí, y peor si es un carro nuevo o de 1 año o 2 años. Entonces, bueno, entonces va la cosa... Va el reclamo y resulta que el accidente, si fue con breve, pequeñito, la compañía lo pagó. Si en la investigación no sale que era repartiendo una pizza o haciendo una entrega. Porque allí, si sale eso, esa es una causal para negarle el claim. Entonces le sacan la letra menuda del contrato, que usted firma el contrato, entonces que la gente, casi nadie lo lee.
El que va a comprar un carro y compra el seguro está emocionado porque va a reclamar un carro y está pensando en que le entreguen las llaves de su carro. Entonces ese no se detiene a leer, sino firme aquí, firme aquí, firme acá. Entonces, el que está buscando el trabajo también, no, yo necesito ir a trabajar, firma, listo, aquí está. Yo tengo el seguro. El pago inicial son tanto, 200, y aquí están y listo. Entonces, cuando sale, como dicen los mexicanos, cuando sale el peine, ahí es donde empieza Cristo a padecer, digamos, porque la compañía va a decir, bueno, esta póliza se te vendió para un vehículo con mute o pleasure use. Usted en ninguna paseo. No exactamente. Usted no dijo que iba a hacer negocio en este carro, que era para hacer negocios. Entonces ahí empiezan a abrirse puertas para que muy posiblemente le nieguen el reclamo. Adolfo, entonces... Y es legal, y usted puede traer el abogado que sea. Entonces aquí mi pregunta, ¿qué tanto a la gente, a usted, en su experiencia, le ha ocultado información a la hora de comprar un seguro? Todo mundo, bueno, no todo mundo, pero es altamente probable que traten de ocultar la información a la gente y a la compañía. Entonces, un caso... No, pues le puedo dar 100 o 150 ejemplos. Mire, uno es el que la persona tiene en su casa un hijo de 18, 17, 18, 19 años. Los teenagers, o sea, los adolescentes, es el grupo que más alto paga en seguros de auto. Y si es un varón, paga más que una chica. Eso ya es... No, mira, es que podríamos estarnos aquí 2 días hablando. Eso ya es una manifestación. ¿Qué pasa? Ejemplo, entonces usted tiene en su casa, tiene su póliza de auto y va a llegar tu sobrino a vivir en tu casa. Tu sobrino querido, 19 años. Llamas a la compañía, oh, sí, mire esto, le sube, pero mucho. Pero en cambio si dice, no, es mi sobrina la que va a llegar a vivir, entonces te sube, pero no tanto. ¿Por qué? Adolescente es el grupo que más pérdida les causa a las compañías de seguros. Y me imagino que usted y todos hemos visto muchachos apostando carreras en el freeway. Hace 2 semanas pasó algo en el freeway. De unos 16 años, ¿no? Tenía el chico. Bueno. Andaba de competencia con su amigo eso se ve mucho. Y en hora laboral, o sea, era tráfico normal. Y se fueron contra unas defensas esas que están llenas de agua. Absolutamente. Y le dieron fue un ticket, una multa. Porque es menor de edad, pues, y la ley. Podían haber matado a alguien. No, pero es que los han matado. Yo le muestro casos de muchachos que van de una escuela, 5 en un carro, pasó ahí yendo para Olimpia, iban 6 en un carro. Me pregunta, aquí toda de nuestra adolescencia, ¿quién no nos montamos 5 o 6 personas saliendo de la escuela en nuestra adolescencia? Mira, y tengo las fotos de ese caso porque salió en la prensa, eso hace unos 4, no 6 o 7 años. 6 montados en un carro, en un Volkswagen Jetta de Olimpia, vinieron acá a rumbear a Tacoma, se fueron a la medianoche, 6 en el carro, un varón, un muchachito, y el resto eran mujeres. La que iba manejando tenía una póliza, era menor de edad, 17 años, la póliza del papá tenía la mínima el papá. La muchacha que, bueno, tengo las fotos, el carro se le arrancó el motor del golpe tan tremendo. La muchachita que venía atrás, daño en la segunda o tercera vértebra cervical, solo puede mover los ojitos, quedó cuadraplégica la niña. Una es que el accidente que le digo de hace 2 semanas del adolescente, la noticia no fue que consiguieron a un adolescente a alta velocidad en el freeway que impactó. No, eso no es la noticia. La noticia fue que le dieron fue una multa. O sea, la noticia fue esa. Bueno, ahí te pongo esta. Eso pasó en Kent o en Renton. Eso hace por ahí, digamos, no hace más de un año, pues. Por ahí, no, yo creo que ni 8 meses. Un muchacho de 17 años, era su tercer accidente en ese año. Era el tercer carro que hacía pérdida total. Y tú, te podemos poner... 3 carros, pérdida total en un año. Y podemos poner el video. Solo se ve cuando como una sombra que pasa, manejando a 115 millas por hora. No en el freeway, en una calle de la ciudad, en una avenida de la ciudad. Le pegó a un carro donde iba una señora con 3 niños que los llevaba para la piscina o algo, mató a los 3 niños, a la señora, a 2 niños y el otro estaba en el hospital grave. Y el abogado dijo, no, es que él no lo hizo por intención, él no lo hizo intencionalmente. Menor de edad, repito, 3 veces en el tercer carro que dañaba pérdida total en el año a 115 millas por hora. Y estaba en el hospital el muchacho, pues, y después le dieron casa por cárcel. ¿Tú crees que...? Y entonces ahí es donde es el otro extremo, las cosas, la libertad, muy bueno, pero entonces cuando le desgracias la vida a alguien, matas personas o causas tragedias como esas. Sí, Adolfo, hace como 4 meses, ¿no? Fue que nos conocimos, 4 o 5 meses. Yo creo. Que hicimos un video para la publicidad. Usted tocó un caso que
que aún lo recuerdo, y yo dije, no, cuando tenga el señor Adolfo así con calma, le voy a preguntar para que me explique esto al detalle. ¿Cómo es eso? Que si yo tengo una pizzería y yo voy camino a mi casa y yo veo la pizzería de mi competencia. Oh, Ok. ya sé para O sea, dónde. yo veo la pizzería que es mi competencia en la zona, por ejemplo, estoy en Burible, por ejemplo, y hay una pizzería que todo el mundo sabe que es mi competencia. Yo veo que la pizzería se está quemando. Por la noche ya, sí, usted Y ya, si yo no lo reporto porque me quedo calladito, claro que y usted dice, se me van a aumentar las ventas ahora. exacto, y se puede comprobar de que yo no quise decir nada porque me convenía que mi enemigo comercial se destruyera. ¿Cómo eso que me ponen preso a mí? Claro, pues no sé si preso o lo que sea, pero usted es liable, o sea, usted lo pueden demandar porque en su mejor interés usted ocultó información. Usted se quedó, no hizo nada ¿Hay algún caso de eso que usted sí, conozca? sí ha pasado, ¿Y claro. cómo comprueban eso? Bueno, hoy en día, Las cámaras. si se podía hacer antes, ahora más todavía. Testigos. Un caso que usted recuerde o... No tengo, yo sé de uno que pasó en Texas. Uno Cuente. relacionado con ese, pero fue algo así, un restaurante que se quemó como a las 2 de la mañana y el otro, la competencia que quedaba ahí como a 3 cuadras o algo, eran restaurantes de la misma línea, pues del mismo tipo Vendían tacos. vamos a poner un ejemplo. Exacto. Entonces, claro, entonces el tipo cerró tarde porque estaban haciendo una reparación de un equipo, no sé qué, él se tuvo que quedar ahí mientras cambiaban, no sé qué, algo, el hood de la cocina o algo. Y cuando se fue, vio que se estaba quemando el restaurante de su competencia y no hizo nada. No sé en qué terminó el caso, pero sí salió en los periódicos y sí lo sacaron, sí lo vincularon al Wow. caso jurídicamente porque él lo que tenía que haber hecho era, a ver, Entonces, yo tengo la presión como ciudadano que si yo monto un local de alguna empresa, de lo que sea, y si tengo competencia alrededor, yo tengo la presión de que si le pasa algo a esas empresas y yo no lo reporto, yo me meto en un si problema. usted se da cuenta, sí, si usted no se da cuenta, no, pues ni modo, pero si se comprueba o por testigos o hoy en día con esos localizadores del celular, o sea que hoy en día se sabe Sabe por dónde pasó, para pues. dónde pasó el celular, a qué Exacto. horas y todas cosas como esas, o cámaras, o claro. Ok. Este país ama las mascotas. Las ama. Ujú, Aquí yo creo que ujú. más del 75% de los hogares, el americano sobre todo, Quiere la tiene mascotas. Pero gracias a su información, Ujú. ahora o sea, Ya lo está pensando o dos sea, veces. me da miedo tener un perrito o un gato, Claro. porque o sea, las cosas que puedo acarrear por el hecho de que se me escape un perro o lo que sea y provoca un Claro, accidente, háblenme acerca de ese tipo de póliza y claro. alguna historia que tenga. Bueno, tengo una historia en una ciudad donde yo trabajaba. Una señora tenía una póliza de renters, de inquilino. Esas pólizas son muy baratas. En esa época pagaba como $12 al mes por una póliza de una casa. La señora tenía su hijo en California. El hijo tenía su pareja, su novia, pues su fiancé, y tenían una perra pitbull. Y un día ya hubo un conflicto, pelearon los dos y cada cual la agarró por su lado. El muchacho vino el fin de semana a traerle la perra a la mamá. Mamá, necesito que me tengas la perra aquí unos días, unos 15 o 20 días, mientras yo consigo para dónde irme y para dónde llevármela. Ok, mijo. El muchacho se fue, la perra Pitbull se quedó en la casa y un día se escapó, como a la semana. La perra se escapó, la señora ni se dio cuenta. Vinieron y le tocaron, oiga señora, aquí una perra que hemos visto aquí en el patio, esa perra se salió y por allá como que mordió a alguien. Sí, ¿cómo así? La señora salió y ya venía la perra. Venía la perrita, la entró a la señora a la casa y listo. Después le tocaron. Esa perrita había atacado a un señor mayor de edad que iba con Uy, un perrito chihuahua. La perra mordió al perrito y mordió al señor. Lo tumbó al suelo, de hecho. Entonces, eso fue como a las 4 de la tarde. Y ese es un caso real, ese me pasó en mi agencia. Como a las 6 de la tarde llegó el Animal Control, la agencia del county sí. o de la ciudad que controla los animales y todo eso. Señora, aquí hay una perra pitbull blanca que pasó, se vio involucrada en un incidente de y eso y tal. Venimos por la perra. Dijo, no, usted no se va a llevar mi perra. Usted, ¿cómo así que se va? Dijo, señora, nos la vamos a llevar con o sin su autorización. Claro. Se la llevaron. La perra se la llevaron, documentado todo, testigos, el señor en el hospital con heridas en las piernas y la perrita, La que cargaba el señor. la perrita chiquita que iba, la perrita, la La chihuahua, que paseaba el señor. con heridas, pero grandes. Pues imagine la mordedura de un pitbull.
Bueno, al otro día a las 9 de la mañana, señora tal, aquí mire esta notificación, la perra fue sacrificada. Entonces, no, ¿cómo así? Bueno, tremenda bronca. A la señora se le armó un problema con el hijo. Imagínense, pues. Entonces, para resumirle, hacerle la historia corta, ese reclamo costó, hace por ahí unos 8 años, costó unos $75,000. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona es responsable de lo que ese Y creo perro, que le salió barato. y le sacó barato porque pudo haber muerto ese ¿Cuánto, señor. cuánto puede costar? O sea, ¿cómo yo aseguro un animal? Bueno, no, ese no, a ver, ahí lo que hay O es, sea, tengo yo una mascota. O sea, claro, ¿qué puedo hacer para yo protegerme en casa? primero que todo, no comprar pitbulls, ni rottweilers, ni eso. La gente tiene no, pero es que el perro es como lo críen, depende cómo lo enseñen o cómo lo levanten. Sí, pero es que no es lo mismo que a usted lo muerda un chihuahua o un perro pequinés a que lo muerda un pitbull o un rottweiler. Claro. Entonces, si yo tengo niños, no, yo no voy a esperar a ver cómo ese perro que viene allá, cómo fue criado, si es manso o no. Yo me pongo a la defensiva y pongo a mi niño detrás o lo que sea, pero porque eso no es aislado, eso no es que pasó un caso cada 30, 40 años, ¿no? En internet usted puede buscar mordeduras de animal, de perros, y eso hay lo que sea. Hay abogados especializados en demandar, en Mordeduras. proteger víctimas por mordeduras de perros. Y se la pongo de esta manera. Este es el mismo concepto como que usted tiene un niño de 8 años con un balón, muy chévere el niño, muy, muy buen estudiante, muy buen niño. Jugando con ese balón le pegó a una ventana de un vecino, de una casa, y quebró el vidrio. Si haya sido sin culpa o lo que sea, usted es responsable por eso. Usted Claro. como padre de ese niño, usted es liable, responsable por eso, responsabilidad civil extracontractual contra terceros. Porque el niño, se asume que el niño no tiene capacidad de juicio, de determinar riesgo, peligro. La noción, exacto. Y hay otro ejemplo más, ¿cómo se llamará? Más sorprendente. Una persona tiene un trampolín. Ajá, eso quería preguntar porque resulta que hoy a mi amigo Carlos le ofrecieron un trampolín para colocarlo afuera para que todo el mundo lo use. ¿Para colocarlo donde? ¿Aquí afuera? Aquí afuera, en la área común para que todo el mundo lo use. O sea, Carlos puso un trampolín allá afuera. Mira, ahí Y yo le dije, toma no. nota de esto. Trampolines es el objeto de una casa que más niños manda al hospital cada año. Uf. Y es de ese tamaño. Una persona tiene una casa, ¿verdad? Y en el patio tiene un trampolín. Y no lo tiene con la malla que eso trae alrededor. Tiene el trampolín ahí tranquilo, ¿cómo se llama? Sin la malla. Sí, sin proteger, sin la malla, está en el patio de la casa, propiedad privada. Esa persona se va a trabajar, la esposa, todo, no queda nadie en la casa. Viene un niño del vecindario. Oh, mira ese trampolín como está de chévere. Abre la puerta del patio, se mete y se pone a brincar ahí, se cae, se fractura el brazo. La póliza de la casa donde está ese trampolín es la que responde. Y la persona no puede decir, pero yo no invité a ese niño ni es amigo mío, ni lo conozco. Ese niño no, yo no voy a pagar, ese niño no, yo no le dije exacto, yo no le dije que se metiera. Propiedad privada. Sí, pero dejaste algo sin protegerlo, sin el acceso limitado, sin alguna manera de que la malla, lo que sea. Y o sea, demasiado tentador. Una tentación, es correcto. Y paga la póliza de esa casa, si está activa, paga. Y si no tiene póliza o se le venció lo que sea, el dueño de la casa va, ya que estamos hablando responde de que hoy en día las empresas de seguro pueden cubrir muchas situaciones y muchas cosas que pueden suceder, pueden convertirse en un accidente en la vida. Y quería preguntarle, yo me imagino que esa lista va creciendo con los años. Absolutamente. O sea, Excelente punto. O sea, puedo pensar que cuando se inventó las empresas de seguro era vida, carro y casa. Hasta Cosas ahí. Riesgos muy limitados. Y el mejor ejemplo que tengo de eso que acabas de mencionar es este. Quería preguntarle, ¿cuál es la más extraña aseguranza que usted conoce? No, pues mira, ese ejemplo que te lo ilustro, eso que mencionaste, te lo ilustro de esta manera. Hace 4 o 5 años no existía el crimen o el delito de robarse los convertidores catalíticos de los vehículos. ¿Sabes qué es eso? Sí, ¿no? sí. Que van abajo en el exhausto. Ajá. Eso es bajo el código de California, que es de los códigos más estrictos. Todo vehículo tiene que tener un convertidor catalítico. La función de eso es filtrar los gases del exhausto, exacto, para que antes de ser lanzados al aire le disminuyan o le atenúen los contaminantes. Resulta que esos convertidores catalíticos traen metales preciosos. Traen platino, traen rodio y algunos traen oro sintético.
y puede costar facilito, puede llegar a costar, especialmente con los carros del 2020 en adelante, puede costar facilito 1,000, 1,200, 1,500 o hasta más un convertidor catalítico. Entonces, resulta que eso se creó como una cadena, como ¿cómo se llamará? Una cadena de delito. Esos convertidores empezaron a tener demanda en el mercado negro de partes para sacarle esos metales Claro, preciosos. te lo consigo por 500. Entonces, hubo gente que se dedicó a hacer a robar esos convertidores O sea, catalíticos. entrabas por debajo del carro, ahí no sonaba Demora alarma ni 14 nada. segundos. Hay videos donde ¿Qué? 14 segundos y traen se llama un serrucho Soxo o un Soxo So, que es portátil, lo cortan y tan sale. Demora 14 segundos. Ahí está lleno de videos Uf, el YouTube demostrando eso. Entonces, ese delito como tal, esa pérdida, ese tipo de pérdidas no estaba dentro de la lista de pérdidas de las compañías claro. de seguros. Cuando empezó a ocurrir eso, entonces la gente empezó a hacer reclamos por eso. Las compañías tuvieron que pagar eso. No lo tenían como algo previsto Ujú. de que ocurriera, pero ocurrió, entonces hay que pagarlo. Entonces, ¿qué pasó? Que los agarraron como fuera de base, pagando por un riesgo que no estaba calculado. Entonces, ¿qué pasó? Al siguiente año tuvieron que incluir ese riesgo, empezar a pagar por eso y fuera de eso recuperarse de las pérdidas del año o los 2 años anteriores donde los agarraron fuera de base Qué por interesante. una pérdida que no estaba estimada. El ejemplo es este. Vamos a suponer que en Florida, en el sur de Florida, ahora cayó nieve creo que al norte de Florida hace Sí. poco, pero en el sur de Florida vamos a decir que allá en Hialeah o en Cayo Hueso, por allá nunca ha caído nieve, nunca, ¿no? Entonces allá no se estima el riesgo, Exacto, no es una cosa que se calcula en el no es seguro. una cosa que se calcule en el riesgo, pero un día por alguna razón, por este clima loco, cayó nieve y hubo muchos accidentes. A pesar de que no lo tenían calculado, el choque por accidente por nieve tienen que pagarlo. Se resbaló el carro en la nieve, le pegó a otro, lastimó a una persona, dañó propiedad de otros, hay que pagarlo. Entonces ahí la compañía tiene que empezar a agregar ese riesgo. Wow. Entonces, eso va a crecer. Va a A crecer, medida que el hombre va. va a crecer y cada día es peor. Y ahí me das una oportunidad para esto. En Washington, por ejemplo, en Washington nunca habían ocurrido tornados. Ah, sí, En aquí. Washington nunca habían ocurrido tornados como en los estados allá en Ujú. Texas o por allá donde hay tornados y todos los años pasan y viene el callejón de los tornados, pues, y esas pérdidas de las casas, eso está calculado y estimado cuántos reclamos por daños a propiedad por tornados van a haber y carros y esto. En Washington nunca había pasado. Hace como yo diría que como 6 años, se reportó el primer tornado Hace un mes, en Washington. supuestamente acá, Ah, y exactamente. iban a pasar. Pero el primer tornado ocurrió hace como 6 años en una isla que queda por ahí cerca a Stilicum, por ahí de Leyco, para un tornadito, pero chiquito, y fue en el mar, ocurrió, se desapareció, no pasó nada. Como a los 3 o 4 años ya vino un tornado más grande y ocurrió en Bainbridge Island. Dañó 3 casas, las arrancó el techo, las destruyó totalmente, una cosa que nunca había pasado. Eso me lleva a comentarte que las compañías de seguros llevan años, pero muchos años ya creando un fondo, un megafondo, una mega olla poniendo dinero allí, porque por el cambio de las condiciones climáticas están ocurriendo cosas que nunca antes habían ocurrido, como decir huracanes donde nunca había pasado, tornados donde nunca habían O sea, pasado. están haciendo responsables y flexibles si pasa algo que se suponía que no debió pasar en una zona específica. Lo que están es apropiando un dinero, apropiando unos fondos, porque ya se sabe, aunque haya escépticos o gente que dice, no, el cambio climático es un invento, eso nomás es por negocio, no, eso es verdad, eso está ocurriendo. Y la explicación de esto es lógica, hay una base científica detrás de eso. Como sabemos que los polos están perdiendo y se está derritiendo el hielo y ese hielo que se derrite va a caer ¿a dónde? A los mares. Ujú. Se sabe que Miami, por ejemplo, va a llegar el momento en que ciertas construcciones alrededor de la playa o cerca de la playa va a ser demolidas o moverse porque el nivel del agua está subiendo. Como el nivel de los mares está subiendo, las corrientes marinas Sí. se ven afectadas. Y O sea que hay corrientes marinas la temperatura del agua, y son todo. corrientes marinas que están establecidas y se sabe que existen ahí. Entonces, está cambiando, el agua se vuelve más tibia, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, eso cambia los patrones de lluvia.
altera los patrones de lluvia. De hecho, en Miami, yo sé que en Florida hay un festival de la naranja, no recuerdo, algo que hacen y eso lo celebran en una época del año que coincide con la cosecha, no sé qué. Hace unos años, yo no recuerdo, hace 3 o 4 años, salió totalmente fuera de calendario, se desfasó el festival porque ocurrió la cosecha totalmente no dio al tiempo que hace. totalmente fuera de tiempo Wow. por ese tipo de cosas. Sí, Entonces, Adolfo. Vamos a pasar a un tema que vamos a llamar de prevención a la hora de comprar una póliza. Ok. Vamos a ponerlo del lado del cliente. ok. Que yo sé que usted en esto es, bueno, pues, como se dice en Venezuela, un cuchillo afilado. Lánzame que yo aquí lo corto. ¿Cómo yo sé que un vendedor de seguro me puede estafar? O sea, vamos a ponerlo del lado del comprador. Del usuario, O sea, del público. sí, porque hoy en día hay publicidad en internet, ¿entiendes? Que dicen, si a ti te rayan tu carro, te damos $50 millones mañana. Claro. ¿Entiendes? Entonces, o sea, ¿con qué herramientas puedo tener yo a la hora de que estoy con una persona que me quiere vender un seguro y yo agarrarlo así como que, nada, este me está... Como que no me gusta, no me... hay Exacto, algo que no- el red flag que el llama red aquí flag, está claro, la bandera roja que... Bueno, o sea, entonces... vamos a ponerlo del lado del cliente Bueno, y entonces cómo yo, en verdad... yo diría que, primero que todo, hacer uso del sentido común, que todos sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí. Lo mismo que debes usar a la hora que vas a comprar un carro en un dealer. Entonces, ¿qué tan desesperado está ese vendedor de ese auto para que le compres? Ujú. Y si has escuchado o si se escucha por ahí o se oye rumores o se dice que no, que allá te venden ese carro. Muy querida la persona, la muchacha muy amable, muy cordial, muy sonriente, muy atenta, o el muchacho, el señor, el vendedor, una maravilla de persona, muy atento, muy sonriente, me ofreció agua, me ofreció gaseosa, no sé qué, me dijo que tan bonito mi niño y que bueno, como todo encantador, una persona encantadora. Pero ¿qué tal si al momento de hacer un reclamo o de, vea, me pasó esto, esa persona ya no te pasa el teléfono o no te da la cara o no aparece? Ahí es donde, ese es el momento, lo llamamos el momento de la verdad. Yo conocí un amigo que vende carros usados Ujú. y cada vez que vende 10 carros cambia de número. Ah, bueno, O sea, ese habla. sí, yo se lo decía, bueno, pero nada, me funciona. Vas a caer en prisión un día de esto. Absolutamente. Nada, bueno, si Eso. me agarran, ella, bueno, ok, pero he conocido. Pero no, y supongamos que no lo agarren. Vamos a suponer que no lo agarren. Eso, más tarde o más temprano, la vida o el Sí, te mercado pasa le va factura. a pasar factura. Yo utilizo una premisa con la que me manejo y siempre le digo a los clientes, porque la gente, no, pero es que me están dando muy caro, no, pero es que allí estoy. Le dije, mira, yo lo que quiero es que si un día tú no me compras la póliza o me la compras ahora y cancelas la póliza en 6 meses o en un año. Yo lo que quiero es que si un día te veo en Costco o te veo en el Safeway o te veo en la calle o en la iglesia, nos encontramos, yo, hola, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Mm. Y yo no, uy, allá viene este señor, allá viene Michelle y yo le vendí esta póliza, me tengo que perder por acá. Sí, entonces es básicamente eso. Entonces, depende es como todo, hermano, depende cómo una persona se maneje en la vida, porque igual habrá médicos, por más que hayan códigos de ética y que las profesiones, ¿cómo se llama? Reiteradamente traten de hacerlos cumplir y remarquen y recuerden. No sé si te comenté que los agentes de seguros tenemos que tomar un curso de ética Sí, cada 2 años comentaste. y hay que pasar el examen, bueno, las pruebas y certificar que tomaste Sí, otra. Permíteme, disculpa, te interrumpo, por una razón muy sencilla. Así como cuando vas a ver un médico o llevas a tu esposa al ginecólogo, estás en manos de ese médico, estás literalmente, y si anestesian a la persona, al paciente, o sea, estás totalmente indefenso y descubierto. Los agentes de seguros manejamos información muy delicada. Manejamos los social security de las personas, las cuentas de bancos, las tarjetas de crédito. Sabemos mucho de su vida personal, quién se separó, todo eso se sabe. Entonces, tenemos que ser muy ¿Alto éticos. nivel en la empresa o No, el que venda? los que vendemos los seguros. Ok, Los que hay un vendemos, código de ética muy grande tenemos allí. que, ese código de ética es muy riguroso y hay un protocolo que se llama el HIPAA, que eso es federal en todo el país. El HIPAA es HIPPA, que traduce o significa Health Information Public Portability Account Act. O sea, la información, eso es riguroso. Hay un caso
De hecho, hay un caso en un hospital de aquí de Washington, que no voy a decir cuál. Una señora llevó a su esposo al hospital con un cáncer. Ya una persona en terminal, pues una cosa muy avanzada. Y la señora se montó al ascensor y escuchó cuando iban dos médicos ahí y los médicos no la reconocieron, iban hablando ahí de que, oye, pero este paciente sí, yo pienso que el cáncer esto y que lo otro y que lo otro. Les metió una demanda y se las ganó por hablar sin decir nombres, sin decir nada, pero tan grave como eso. En una clínica, conozco ese caso también, una pareja trabajan en una muchacha, una chica trabaja en una clínica, ella y su esposo son pacientes de esa clínica, se separaron. Ellas se separaron y la muchacha ya después de separarse, a la semana o al mes se metió al sistema a mirar el récord de salud de él, si la vacuna o si había ido al médico, lo que sea. Por eso nada más fue despedida. Claro. Despedida, pero no, vea, le damos tanto, no, fulminantemente despedida. De la dirección de la clínica, llamaron al director de esa clínica, al supervisor de esa clínica, no, de esa clínica. ¿Sabes qué? Dile que tiene 15 minutos para empacar e irse y la escoltas hasta la entrada. Wow, como la una salida. Criminal, o sea. Haga de cuenta, sí. Sí, Porque, otra por cosa. eso, eso es una violación o una contravención al código. Otra cosa que le quería preguntar es que también he visto muchas campañas publicitarias, sobre todo en los seguros de los carros, de que los aseguradores cobran más de lo que deben, que están especulando, de que no tienes por qué, que nosotros te lo vendemos en 30% más, menos. Claro. Entonces, eso es una publicidad fraudulenta. Eso se puede demandar. Es demandable y o sea, nosotros, por ejemplo, las compañías para las que nosotros trabajamos no nos permitirían hacer eso. Y la propaganda yo la conozco. ¿Quiénes son las personas que se dedican a hacer ese tipo de...? Pues son personas sin ética, hermano. Son personas que no tienen, o son como cada estado tiene, ahora te cuento un tema relacionado con eso, cada estado tiene sus propias reglas. Entonces, salen propagandas que dicen, no, mira, yo pagaba 250 por seguros y llamé a este website, yo contacté y me bajaron a $30. Cuando a mí me vienen con ese cuento, yo le digo, mira, eso es tan falso como un billete de $3, pues. La razón es muy sencilla. Si usted tiene un restaurante, vamos a decir, de comida mexicana, y su plato de comida vale $25, es imposible, literalmente, imposible, que a usted le salga una competencia ahí a 2 cuadras o en la misma área donde usted está, diciendo que ese plato de $25 lo consigue, que alguien le diga, no, es que yo lo consigo allí a $5. O está utilizando ingredientes robados, carne robada, o está robando energía de la ciudad. O perdiendo dinero, pues. O está lavando dinero, o está explotando a sus empleados. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es el mismo para todos. La energía, el kilovatio de energía le cuesta lo mismo a todos. La libra de carne, centavos más o centavos menos, es igual para todos. Entonces eso no es posible. Hay algo raro ahí, hay algo extraño que valdría la pena investigar, pero eso no es posible. Otra cosa es que digan, no, ese sí lo vende, pero la porción de la carne es la mitad, o es una lunch truck donde la gente come ahí parado, no hay donde sentarse. Menos servicios. Ah, bueno, es otra cosa, pero comparar apples con apples, o sea, manzanas con manzanas, eso no es posible, pues. Entonces, en los seguros es la misma cosa, no es posible que una póliza que, no, es muy común, no, yo tengo full cover y nomás pago $100, ok. Si me traes, y estas se las pongo yo y les digo, si me traes la misma póliza, no, si me traes tu póliza y comprobamos que tiene exactamente las mismas coberturas de la póliza que yo te estoy dando y te cuesta menos, siendo las mismas coberturas, Apple con Apple, y me comprobamos eso, yo te doy ya mismo $50 sin chistar y te lo puedo firmar si quieres. Y entonces, hasta ahora nadie lo ha hecho porque siempre sale... Tiene alguna cosa, le están ocultando, le removieron under insurance motor vehicle, un riesgo y la persona no sabe, solo firmó, ¿no? Yo tengo full cover. Adolfo, ok, partiendo del punto donde comenzamos, de la persona que acaba de llegar acá a Estados Unidos. Por ejemplo, mi caso, el caso de mi amigo Carlos, que está aquí con su esposa y su hijo. ¿Qué sería lo básico que usted recomendaría por tener En un el seguro, nivel de seguridad? tener lo mínimo bueno, lo mínimo es relativo. La mínima del estado es 25-50-10. Hablábamos ahora de eso. Ese 10 es para daño a propiedad de terceros, el otro carro o una fence de una casa. Pero resulta que la diferencia entre tener 25-50-10, que es la mínima, estrictamente mínima, y tener 25-50-25,
que quiere decir que en lugar de tener 10,000 para pagarle los daños de ese otro carro que la persona puede dañar, tiene $25,000, la diferencia son como 1,80 o 1,90 al mes. Wow, nada. Nada. Y entonces el agente o el producer, porque a veces también no es el dueño de la agencia, sino el producer, un empleado que está allí para vender pólizas, que tiene sus licencias y son válidas, por supuesto, esa licencia es válida, pero esa persona está dedicado más a vender que a la calidad del producto que vende. Asesorar. Y lo veo todo el tiempo, me trae la gente, no, dame la misma póliza que tengo allá, dame la misma, exactamente. Y yo miro, Lo hacen por requisito. 25, 50 días y le digo, no, me da mucha pena contigo, me gustaría que fueras mi cliente, pero esa póliza igual yo no te la vendo. Porque te vendería un problema, te voy a ahorrar, y le digo esto a mis clientes, yo no te voy a ahorrar $1,80 o $2. Si ya son $15, 20, 30, yo te explico y te pregunto, pero $1 yo no te voy a ahorrar, porque yo sé que eso termina en un problema. El que termina mal es la compañía o yo, o la compañía y yo, porque no, es que allá, mira, esa compañía, no, eso, la gente no va a decir, no, es que fue lo que yo escogí, o no, no hay. Entonces ahí las compañías, como las compañías de seguro son avisos muy grandes a los que muchas personas le tiran piedras, entonces es requisito la póliza. Si uno no manda sus papeles en determinado número de días, suspenden la póliza, la cancelan. Los waivers, las formas donde el cliente dice, certifica que me ofrecieron esta cobertura y yo la rechacé. Entonces ahí firmas para que cuando esa persona vaya totalmente encolerizada y rabiosa y llena de odio contra la compañía, vaya y busque el abogado y se venga la demanda, entonces la compañía, los abogados de la compañía mismo tengan, mira, tú firmaste ahí porque ahí está la fecha y la hora y firmaste tal día y tal hora que esto fue lo que escogiste, ahí termina la demanda. Puede traer el abogado más bravo, Sí, claro. pero igual le abren queja a la compañía de seguros en la autoridad de seguros Y a nivel de salud, ¿qué será lo básico? O sea, ¿por dónde comenzar? a nivel de salud, bueno, pues es que ese es la salud, ese es uno de los problemas más graves que hay en el mundo. Eso no es solo en Estados Unidos, es en el mundo. Los problemas de salud por muchas razones no hay. Somos seres vivos, nos enfermamos. Por un lado, por el otro no hay suficientes médicos ni enfermeras para atender la población y la demanda que hay. Por eso esa es una de las razones por las que usted aquí ve, ¿cómo se llama? Enfermera asistente, enfermera certificada, physician assistant, y ahí va, porque han tenido, debido a la demanda y a la especialización y a la problemática, han tenido que dividir en capas, de segmentar demasiado las labores para que los entrenamientos sean más rápidos. Entonces, flebotomista, el que toma muestras de sangre, ese curso demora 4 o 5 meses y listo, su licencia y vaya para allá. Lo que antes demoraba más tiempo porque le daban un poco de entrenamiento y muchas otras cosas, que ahora es rápido. Okay. A nivel de seguro, ¿cuál sería el básico? ¿La emergencia? Para el seguro de salud. Sí. Bueno, Te estoy hablando de una persona que está llegando acá. Bueno, o sea, lo básico. O sea, por lo menos cubrirme en algo. Ya sabemos que el del carro ya dijo que el de $10,000 eso no funciona. Claro. Por unos 50 pasó a 25. Claro. Bueno, en seguro de salud depende de muchos factores. Ejemplo, de nuevo, como en los carros, también está segmentado. No es lo mismo el seguro médico para una persona de 50 años. Claro, eso es obvio. Con sobrepeso, que fuma, que tiene cualquier cantidad de problemas, que para una persona de 20 años, totalmente saludable, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son variables, pero en general los seguros médicos son, a no ser que uno trabaje para una empresa que tenga un seguro médico incluido o que tenga esa cobertura, en general, yo diría, porque el seguro médico es costoso, pues ese seguro médico es costoso, los deductibles son altos. Quiere decir que si tienen un deductible de $5,000 o $7,500, entonces y hay una cirugía, usted paga los primeros $5,000 o los primeros $7,500, bueno, una cantidad de variables. Entonces, como todo, mi primer médico soy yo mismo, mis hábitos de vida, los riesgos que tome, la forma en que yo me alimento, las rutinas de ejercicio, la salud mental, cómo cuido mi salud mental, todo eso es como la primera barrera o el primer escudo de protección. Pero si una persona no tiene seguro médico, se fuma 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día, come comida chatarra toda la que se le atraviese, entonces esa persona Una bomba de tiempo. no es eso exactamente, es una bomba de tiempo. Entonces, antes, o sea, primero que es más importante que tomar el seguro de salud, que es muy importante, pero está también el autocuidado. Entonces, pues depende de varias opciones, son muchas variables. Si la persona tiene documentos legales para poder tomar una póliza de un seguro de vida, digo, de salud,
Pero también ahí en ese punto que tocas, debo mencionar. Ya, un momento. Aquí estamos grabando en vivo, ¿ok? Carlos, dale, que llegaron las pizzas. O sea, no te pares, Tú búscala. no te detengas. No te detengas. Entonces te decía que en los sistemas de salud hay varios niveles y varias entidades. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama HMO, Health Maintenance Organizations, que es equivale como a un seguro, a un centro de salud. Entonces, una persona llega allá, lo atienden, sale un médico, Lo estabilizan. un physician, no porque no es un servicio de emergencias, el de estabilizar es en el cuarto de emergencias, pero si llega con un dolor, le hacen los exámenes de sangre de laboratorio y lo atienden sin importar si tiene con qué pagar o no, que esa es una de las bellezas de este país. Yo he visto casos de personas que han operado una cirugía de cráneo, una trepanación de cráneo para extraerle un parásito citicerco. Una persona que no tenía documentos, llevaba 6 meses aquí viviendo y un día le dio... ¡Hola! Un día le dio un dolor de cabeza, pero terrible, un domingo a las 9 de la noche. Fue al hospital, le hicieron su escanografía, todo, determinaron citicerco, un parásito que viene en la carne de cerdo. El tipo había acabado de llegar de México y tenía ese parásito ya en el cerebro, que es de los peores diagnósticos. Es muy complejo la respuesta de saber Pero permíteme dónde comenzar a la hora de solicitar tu primer permiso de seguro médico. Claro, pero entonces permíteme te termino la historia. Entonces esa persona fue al hospital, rápido lo operaron. Esa cirugía costaba $75,000. Barato salió. No le tocó pagar un solo peso porque, Sí. bueno, o sea, no te dejan morir en la puerta de un hospital sin atenderte. Te atienden, si no te mata el dolor o el problema, dice la gente por ahí, los chistes populares, te mata después cuando te llegue la factura, Sí, el susto. Pero sí, igual no te dejan morir. Pero eso es un cuarto de emergencia, sí, una atención de emergencia. El otro es el Health Maintenance Organization, mantenimiento de la calidad de la salud, ¿sí? Entidades que se dedican al mantenimiento de la salud. Entonces te monitorean el peso, hay Sangre, nutricionistas, exámenes de sangre, esto y esto te llevan. Entonces, si necesitan un médico especialista, ellos te refieren y todo, pero ese no es un seguro de salud incluyente, como dijera, comprehensive, o que tenga muchos beneficios o muchas coberturas. Pero igual sirve, ¿no? Entonces, como inmigrantes o cuando uno llega aquí, esa es de las primeras entidades a las que uno debe recurrir, contactar y afiliarse, porque hay médicos o physicians assistants también, que son como médicos generales en nuestros países, entonces te van a monitorear, te van a hacer tus exámenes de sangre, te van a dar Qué bien. conferencias, charlas. Yo me enteré de todo esto a los 3 años que estoy aquí. Claro. O sea, yo llegué aquí, ni sabía. Claro, a todos y luego nos empezó pasa. a descubrir Claro todo que este hay tipo canales, hay de, recursos. todo de servicio. A nivel de vivienda, ¿por dónde comenzamos a nivel ¿Para de el seguro? Sí, o sea, vivo aquí con mis amigos, Claro. esta casa desde Carlos, que es lo mínimo que deberíamos tener asegurado. Entonces, aquí. si estamos rentando una casa, un apartamento, lo mínimo que debe tener es un seguro de inquilino, un renter's insurance. Estoy alquilado, exacto. Eso es barato. ¿Qué cubre? Y cubre, primero que todo, si la persona vive, ahora muchas compañías, antes no era tanto, pero ahora la mayoría de los complex, de las compañías de property management, o sea, las inmobiliarias, están exigiendo seguro de renter's insurance. Y si no lo compras, ellos te lo incluyen allí. Y ahí hay que tener un cuidado porque te lo incluyen, o sea, pagas la renta, no sé, de $1,500, incluyendo el seguro de Renter's Insurance. Pero ese seguro está, primero que todo es barato y es comprado en paquete, entonces protege, pero los intereses de la inmobiliaria. Claro. O del dueño de la propiedad o del landlord que llaman. Entonces, ese seguro le garantiza que si usted como inquilino dejó algo en la estufa un día y se fue, se descuidó y se armó, fue a recoger el correo y se formó un incendio, que esa compañía le pague a él la reconstrucción del apartamento y ya estuvo, es la primera prioridad. Sí, bueno, uno como inquilino quiere eso. Pero entonces ahí te va esta. Resulta que si usted no tiene una póliza de seguros como inquilino, entonces si un día hay un incendio o un robo, vamos a decir que hay un incendio y se quemaron los muebles, los zapatos, la ropa, las joyas, los electrónicos, computadores, los celulares, las cámaras se quemó. Si usted no tiene esa póliza de Renter's Insurance, nadie le paga. El dueño del complex, el landlord, él tiene una póliza general que le protege su propiedad, pero nada. Pero sus cosas no. Entonces, la del inquilino sí te protege eso. Entonces, dependiendo de las coberturas que tengas, arranca en $100,000 de liability y yo recomiendo tenerla en $300,000.
por monedas de diferencia. Ahora vamos. Pero permíteme, te Vamos a hablar. termino de responder la No, pregunta. dele. Entonces, Mientras más información me dé mejor. si hay un incendio, usted tiene una póliza de renters y pasó el incidente de que se quemó la casa o el apartamento por un descuido suyo o de su esposa o de lo que sea, y se quemó este apartamento y se quemó el apartamento de al lado. Ujú. Y fuera de eso vinieron los bomberos a apagar y con una manguera de alta presión dañaron vidrios y se metió agua al apartamento de allá y causó lo que sea. Entonces, esa póliza, bajo el segmento de liability, va a compensar por esos daños. Le va a pagar al landlord, al dueño de la propiedad, le va a reconstruir su apartamento, le va a compensar por los daños. Le va a pagar a usted sus cosas, su propiedad, sus electrónicos, su ropa, sus cosas, dependiendo de qué deductible tenga. Yo siempre recomiendo tomar $100 de deductible para que todo lo que usted pierda sean $100. Entonces, sus muebles electrodomésticos, la lámpara, la ropa, los zapatos, el celular, los electrónicos, costaron, los juguetes de tu niño, esos están ahí también. Un hobby, la persona tiene ya un hobby y se quema teclado, un piano, telescopio, un piano, todo eso está incluido allí. Okay. Ahora hay una excepción que ahora te la cuento. Entonces, los daños costaron $7,000. Y usted tenía solo $100 de deductible, entonces usted le mandan su cheque, usted hace la lista, tenía esto y esto, no tiene que mostrar facturas. Ideal fuera que tuviera facturas. La lista no hay que tenerla antes, al seguro. Es lo ideal, ideal que usted tome fotos del celular, digo, ya del televisor, de su cámara que usted tiene por el inventario de tu la fotografía, tener la lista y ojalá con serie y todo. Okay. Entonces, pero si no lo tienes, se parte de la buena fe de la persona y te compensan por eso de acuerdo a los términos de la póliza. Si no le pusiste un endorsement, o sea, una cláusula allí que chuleaste que dice Contents Replacement, para mencionarte solo uno. Quiere decir que si le pusiste Contents Replacement, el televisor de 65 pulgadas te lo reponen a precio de lo que vale ese televisor a precios de hoy. ¿Sabe? Si no tiene eso... Reconocen la inflación. Claro, no, ese se llama el Actual Cash Value. Lo que valía ese televisor a reposición de hoy, ok, ahí está el concepto. Uno es, ahí hago la aclaración, es replacement cost. Televisor de 65 pulgadas te lo repasan a lo que cuesta a hoy, replacement cost. ¿Sí? Entonces, si no le pones eso, entonces se le pagan al actual cash value. Entonces el ajustador dice, sí, televisor Panasonic de 65 pulgadas, lo compró, ¿cuánto hace? No, sí, lo compré en el 2022. Entonces en esa época costó $1,800, pero como está usado, y estamos en el 2025, entonces aquí tienes un cheque por $150 por la depreciación. Entonces la gente, no, es que allí la tomé allí porque me salió más barato. ¿Cuánto? Sí, 3, 4, $5. Entonces ahí cuando llegue el momento de la verdad, ahí sale, es que no tenía contents replacement. Vamos. O tu deductible era de $5,000. No. La pérdida costó $6,000. Entonces te dan un cheque de 1,000 porque pues, el deductible era de 5,000. Y así cositas como esas están. Ahora vamos a hablar, para terminar. Yo con $200 me aseguro. ¿Seguro de qué? ¿De casa, de salud, de auto? Soy una persona sana. Vamos a poner una edad media. Ni muy viejo, ni muy joven. 35 años, no sé qué edad ponerle. Tengo mi carro para ir al trabajo, regresar. Y tengo un apartamento de 2 cuartos. A nivel de salud, carro y casa, con $200 me aseguro. No lo creo. ¿Cuánto me saldría eso? No, pues es que esa es una... O sea, lo que estoy hablando es lo básico. No, pues claro, pero es que eso es como decir, no, es que yo tengo un carro. Yo también tengo carro. Sí, pero ¿qué carro tienes? ¿Un modelo 95? Bueno, vamos a hablar... Permíteme, ¿es camioneta o es automóvil? ¿Es 4x4 o es de 2 puertas o de 4? ¿Es automático o es estándar? ¿Es doble transmisión? Vamos todo con eso sí, claro. El abanico de opciones que se abre. Sí, pero ¿qué tanto costaría? O sea, no estamos hablando de nada tan élite. Ni tampoco. Yo sé que va a ser difícil dar una cifra porque hay muchas variables. Pero normalmente una familia bien asegurada, con cosas estándar, por llamarlo de una manera, un carro de hace 10 años, familiar, pequeño, una casa módica, o sea, nada de lujo, familiares, o sea, a ver si podemos manejar cifras o es muy complicado manejar cifras. Es muy complicado y te digo por qué y te doy un ejemplo. En autos, solo en la línea de autos, que es de la línea de Property and Casualty. Entonces, solo de autos son más o menos 29 factores que intervienen. Es una matriz matemática que calcula o utiliza 29 factores para determinar el premium, o sea, la prima o el costo. Y te doy un ejemplo. Si usted vive aquí en Seattle
y paga, por poner un ejemplo, $250 al mes por un seguro de auto, de uno o dos o tres autos, y mañana usted llama a su compañía y dice, ¿sabes qué? Mira, me llamo a reportar que me cambié de dirección, ¿verdad? Ahora vivo en Olimpia, en el zip code tal y tal, sin cambiar los autos, sin cambiar ninguna cobertura, sin cambiar o aumentar conductores, sin hacer nada más que el cambio de dirección. Tu póliza de seguro baja por ahí entre un 30 y un 35%. O sea, que esa gente que vende seguro que te lanza precios así, eh, son No, estafadores. no, y la gente, de hecho, eso me lleva a O sea, mencionarte. te están estafando. O sea, Timadores, sí, el que te diga, no, sí, te vale tanto, no, eso no, yo me saldría corriendo de ahí inmediatamente. Por una razón muy sencilla. ¿Por qué en Olimpia? ¿Por qué me va a salir más barato en Olimpia? Bueno, Olimpia es la capital del estado, allá hay más policía, hay más seguridad. Es un condado, Thurston County, donde hay menos densidad de población. Seattle es una menos tráfico. metrópoli de 2 o 3 millones de habitantes y las zonas aledañas y todo eso. Hay más tráfico, más densidad de población significa más personas en la calle, más conductores, más posibilidad de accidentes o de siniestros. Las pendientes que me Las influyen. pendientes en Seattle, claro, en Olimpia es más plano. Allá probablemente es menos frecuente lo que ocurre en Seattle. A veces que hay videos por ahí que en diciembre con el black ice o con la nieve se ven buses de servicio urbano resbalándose, llevándose allí 3 o 4 carros que están parqueados. Por ahí hay videos de eso. O sea, entonces todo ese tipo lo geográfico. Entonces, lo geográfico, la edad, el género. Adolfo, quería preguntarle para terminar. Oye, el que vea el podcast y los reels que van a salir de aquí va a notar de que usted tiene mucha experiencia y se ve que lo habla más en el punto, o sea, la experiencia que tiene la comparte con una visión de ayuda más que de vender. ¿Ok? Usted habla, Sí, usted habla en verdad. eso es verdad porque es que, o sea, honestamente yo no me desespero por vender. No es, o sea, no me desespero por vender porque, Vender mal. o por vender mal. Claro, Exacto. pues sí, obvio que todos queremos vender, Claro. de esto vivo yo, pero yo antes que hacer números o que facturar o no, este mes voy a hacer 30 pólizas o 40 pólizas y no, más que eso, la mitad de mi saliva, y se lo digo a mis clientes, me la gasto yo explicándole a la persona. Y no me importa si al final toma la básica, la mediana o la full cover. No, lo que yo quiero es que te quede claro que si tomaste la básica Okay. no, y se robaron el carro o te lo dañaron, no puedes llamar o no tienes para qué llamar a decir, porque ocurre, ¿no? Hey, me robaron el carro o me lo vandalizaron o me lo chocaron, ¿para dónde lo llevo? Y pues hermano, llévatelo para la casa porque recuerda que firmaste que era solo la básica para proteger a terceros. Y ocurre, la gente, de nuevo, por la emoción de sacar el carro rápido, no se detienen ¿Dónde la gente lo puede ubicar? en el teléfono, en el 253-213-1562. 253-213-1562. Debería tener su canal de YouTube privado, Adolfo, porque la información que usted da, o sea, porque todo lo que hablamos acá en este podcast se puede profundizar. Claro, O sea, que hablamos por... absolutamente. Hay muchos, Y, este es un campo y muy se sigue extenso ampliando. y se sigue ampliando y cada vez salen nuevas tecnologías. Cada vez las compañías de seguros tienen más herramientas y más recursos tecnológicos para determinar el nivel de confiabilidad o de riesgo de cada persona. Es muy personalizado. Usted puede tener un hermano gemelo con el mismo vehículo suyo y usted pagar una suma y su hermano gemelo pagar otra. Depende del récord, de dónde vivan, Bueno, de Adolfo, muchas cosas. muchas gracias por este tiempo tan valioso que compartió aquí con nosotros. No, Michelle, con mucho gusto y muchas gracias a ti por darme la Esperemos, sí, oportunidad de... esperemos que esto sea útil para muchas personas. Claro. Y bueno, cualquiera que tenga duda, yo voy a poner los números de teléfono suyo abajo Bueno, y el te lo enlace. agradezco mucho. Y bueno, la idea es esta, compartir. He hecho ya varios podcasts a nivel de latinos emprendedores aquí en la ciudad. Usted, bueno, es un caso élite. Un caso Me élite. aumentas la autoestima, pero no, está siendo muy generoso usted. Estamos conscientes de que usted no le van a vender gato por liebre y que usted prefiere un cliente que dure 5 horas en saber todos los detalles a aquel que llega rápido, paga y se va. Paga y se va. Exacto. Claro, porque pues, gracias por eso, porque es que los seguros, yo hasta ahora no he conocido un negocio más complicado que el de los seguros. Me gusta mucho, pero
¿Por qué? Porque usted compra un par de zapatos o usted va a Home Depot y compra un martillo o algo, usted paga y ahí termina la relación. Si le salió mal, pues usted va y reclama y ya estuvo, pero ahí termina la transacción. En seguros, cuando usted paga y le dan su evidence of insurance, la prueba de aseguranza, ahí apenas comienza la relación comercial. Y está vinculado con ese cliente toda la vida. Toda la vida, ojalá, eso es lo que todos Okay. los agentes queremos, porque no se gana mucho en seguros en términos de porcentaje, pero funciona es porque la póliza se renueva a los 6 meses, entonces la compañía paga una comisión ahora, a los 6 meses la póliza se renovó, vuelven y pagan al año, a los 18 meses, a los 24 y así se va yendo. Entonces, un poco de cada póliza ya hace Suma. bueno, ¿cómo se llama? Un ingreso interesante. Yo todavía no me he asegurado. Estoy pendiente, es un riesgo que estoy asumiendo, lo sé. Y lo primero que voy a asegurar es mi negocito, mi empresita. Okay. Porque por la parte médica estoy un poco apoyado por mi trabajo, por mi otro trabajo, pero esto tengo que hacerlo. Ojo con esto, porque este equipo tan bonito que usted tiene, tan maravilloso, si usted compra una póliza de renters o compra una casa y usted compra una póliza para su casa y ocurriera algo, esto tiene que estar muy claro, esto para qué es, si es su negocio que le genera ingresos o es su hobby. Usted puede tener una cámara muy costosa, no sé cuánto vale una cámara digital. Ay, no me pregunte. Bueno, pero esa cámara usted la utiliza para su hobby. Usted le gusta ir a filmar animalitos, los pajaritos, la primavera, es su hobby. Listo, esa cámara está incluida allí si es su hobby, si no es negocio. Pero si es su negocio, ya es otra historia. Lo mismo que los carros. Si el carro no es para hacer commute, sino para negocio, entonces... ¿Sabes qué me pareció curioso? Y vamos a terminar el podcast con esto. Me compré un dron. Ok. Y los drones tienen seguro. Claro. Impresionante. Sí, señor, porque ese dron se puede caer. La cabeza. Puede lastimar a alguien, puede caerle encima a un carro, puede... Sí, cualquier cosa. Vamos a estar pendientes. ¿Y tiene la licencia de piloto de sí, dron? La tengo. La 107, que es la comercial. Claro. Porque hay dos tipos de licencias. No lo vaya a volar por aquí cerca del aeropuerto, ni al Space Needle por ahí. No, imagínese. No quiero que me saquen antes de tiempo. Sí, eso. Gracias, Adolfo. Un placer y estamos en contacto y esperemos que esta información ayude a muchas personas. Bueno, con mucho gusto, estamos abiertos y sin importar si la persona es mi cliente o no, si me compra una póliza o no, en eso me sostengo. Pasa, Carlos, pasa. Me puede hacer las preguntas que quiera. Mira, y si esto me cae mal, estoy asegurado. Con 7-Eleven. ¿Le podemos cobrar al que la trajo? Bueno, sí. ¿Esto es un patrocinador o qué? Con el gentil auspicio de 7-Eleven, como dicen en la televisión peruana, ¿no? Bueno, gracias y bueno, nos vemos en el próximo programa. Bueno, muchas gracias por darme esta oportunidad, Michelle. Realmente lo aprecio. Un placer. Te agradezco mucho. ¿Okay? Muy bueno, gracias.